esta semana en el Vende Diferente Podcast. Porque también hay hoy una gran necesidad de las organizaciones de retener el talento, ¿no? ¿Cómo hacemos para que los mejores vendedores sigan estando con nosotros, aunque hayan llegado a su Everest comercial? Y esta es la pregunta, ¿no? Donde todos entramos, y como organización también, qué propuesta de valor tenemos para hacerles cuando ya sabemos que numéricamente, por más que podamos brindársela, no va a generar esa retención de ese talento de ese vendedor para que siga estando con nosotros y no se vaya con la competencia. Es tiempo para vender. Oye. Antes de arrancar con este super episodio, una noticia muy importante. Ya tenemos abiertos los cupos para entrar en Más Ventas B2B Academy. Vamos a aceptar personas hasta el 7 de diciembre. Entonces, si te interesa trabajar conmigo durante todo el 2024, con entrenamiento, con coaching, con mentoría, solamente tienes que ir a másventasb2b.com/academy, ¿ok? másventasb2b.com/academy. Vas a diligenciar un formato, luego hay un poquito de preparación antes de tener una reunión conmigo. En la reunión voy a entender cuáles son tus retos, qué quieres lograr en el próximo año, y si tú eres un buen fit, podemos hablar un poquito sobre el programa, ¿ok? Entonces, espero verte muy pronto y recuerda, es tiempo para vender diferente. Bienvenido al Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B, y hoy estoy con mi amigo Diego Ledesma. Él es especialista en liderazgo ágil, cultura organizacional, bienestar y transformación digital. Es coach ejecutivo, Agile Coach y Chief Happiness Officer. Yo quiero saber un poquito más de esto. Y parte de todo eso, tiene más de 150,000 seguidores en LinkedIn, muchísimo más que yo. Yo solamente tengo un poquito más de 20,000. Entonces, hoy, chicos, vamos a hablar de cómo liderar para inspirar, influir y vender más. Diego, bienvenido al Vende Diferente Podcast. ¿Cómo estás? Hola Cris, muy buenas tardes acá en Argentina. Sí, saludos también a tu audiencia. ¿Cómo estoy? Estoy muy feliz, contento y expectante de todo lo que vamos a abordar y conversar en estos minutos que vamos a compartir contigo y con la audiencia también. Genial, genial. Entonces, a nivel personal, cuéntame, ¿cómo llegaste a tener 150,000 seguidores en LinkedIn? Eso es mucho, no sé. ¿Abriste una cuenta cuando tenías 2 años o qué? Bueno, es una pregunta muy interesante y recurrente. Sí, hay muchos colegas, también inclusive gente del sector y otras industrias que me lo han preguntado. Sobre todo, Chris, mencioné esto también, porque LinkedIn o LinkedIn, como a algunos lugares también se le menciona, es una de las plataformas que cuida ciertas estrategias y ciertas formas a la hora de generar volumen, expansión, conexión y demás, ¿no? Tiene un algoritmo particularmente diseñado para cuidar este tipo de comunidades y literalmente no llegar a una cantidad de seguidores muy altos si no se hace un trabajo y una estrategia previa, ¿no? ¿Cómo he llegado? Bueno, la verdad es que lo he llegado a través de una estrategia. Yo creo que todo en la vida, cuando hay que obtener un resultado, tiene que tener una trazabilidad, una planificación y ser flexible en ese camino. Yo estoy en LinkedIn desde el 2008, lo inicié simplemente por, quizás algunos que luego la escuchan van a pensar, bueno, quizás LinkedIn es para montar Ajá. nuestro invitada y nada más. No, es como una estrategia de conexión y puntualmente lo he diseñado como una plataforma de conectividad y de expansión y conversación los últimos 6 años. Ahí es donde me he enfocado en esto. El truco para llegar a esto, primero que nada, es entender a quién le hablamos, ¿no? Cuál es nuestro nicho de mercado, nuestro público objetivo, cuál es el dolor, la necesidad, qué le interesa al público objetivo al que me voy a dirigir. Ujú. Segundo, generar una estrategia de publicación, utilizando todos los formatos que nos ofrece la plataforma. Y tercero, que para mí, Cris, es el punto clave, es generar y retroalimentar y alimentar la conversación. Mm. Se trata solamente de generar publicaciones, generar solamente recomendaciones, sino utilizar también los comentarios y volver a ciertos posteos y publicaciones para poder
darle vida en temas que son vitales e importantes. Y cuarto punto, como para agregar a esto también, de rodearte o rodearse de herramientas que terminen apoyando y dando trazabilidad, dando estadísticas y también alimentando esta estrategia para poder seguir realimentarla. Y como último punto es, bueno, aprender en el camino, pero por sobre todas las cosas, Cris, es disfrutarlo. Creo que todo lo que tiene resultados tiene que ver con un disfrute, obviamente con un objetivo, pero sobre todo con un disfrute, conectándolo también con un propósito. Así, de alguna manera, estos pocos minutos es contarte cómo he Sí. llegado a construir esta cantidad de seguidores que hoy es profundizando cada vez más en lo que es una comunidad, ¿no? No, está chévere, obviamente. El tema de hoy no es LinkedIn, solamente me interesa porque he tenido algunas personas dentro del podcast con esta cantidad de seguidores. Ana Romero estaba dentro y ella tiene casi 400,000 seguidores. Ujú. Pero es bueno como hacer un repaso de los puntos esenciales, ¿no? Obviamente Sí. entender el perfil, tener una estrategia, porque estoy haciendo, no sé, como 70% de lo que has mencionado, entonces Mm. definitivamente, incluso para mí hay algunas partes en que puedo mejorar. Pero en términos de liderazgo, ¿ok? Am, no hemos hablado tanto sobre liderazgo dentro del podcast, pero Ujú. es fundamental no solamente para los gerentes, pero hoy en día un vendedor tiene que implementar su propio estilo de liderazgo cuando está hablando con clientes. Es otra cosa con que quiero conversar contigo. Pero cuéntame, ¿por qué tantas empresas faltan un buen liderazgo? Por ejemplo, pues en toda mi vida trabajando en Australia, en Estados Ujú. Unidos, Europa, Ujú. y multinacionales, ok, empresas muy conocidas como Citibank, por ejemplo, Sí. nunca tuve un buen jefe. Como, Mm. no, pues, algunos como con quien me cae bien, pero nunca tenía como el jefe que estaba como empujándome para, de verdad, como llegar a resultados extraordinarios. Y yo veo en muchas otras empresas, incluso pues la empresa donde está mi esposa es una empresa muy Ujú. grande y tampoco tienen este sentimiento, esta cultura organizacional con un enfoque en Sí. liderazgo. Entonces, ¿por qué hay tantas empresas que están descuidando la parte de liderazgo? Ujú. Qué interesante y qué necesaria esta pregunta, Cris, así que genial que la podamos traer como elemento de conversación. En primer punto, decirte que creo que la estrategia en las organizaciones tiene que migrar solamente a la rentabilidad y a los objetivos y a las metas, y tiene que pegar un giro hacia un enfoque más centrado en las personas, que como consecuencia termina acercando a objetivos y metas y rentabilidad. Durante muchos años la estrategia o la cultura de lo que llamamos liderazgo estaba más enfocada en la acción, en los resultados, Ujú, en la parte cuantitativa. Yo creo que en los últimos años y sobre todo acelerado por el proceso de lo que fue la pandemia o el COVID, ahí el liderazgo se vio más centrado en las necesidades de las personas, sobre todo en las relaciones, y esto es importante. Yo creo que el core business o el negocio realmente de un liderazgo efectivo es construir relaciones, es ujú. diseñarlas, es sostenerlas, expandirlas. Desde ahí es donde la rentabilidad termina siendo una consecuencia y no solamente un objetivo, no solamente una meta, el expandir relaciones. Ahora, para poder llegar a ese punto, todo líder tiene que pasar por un proceso de autoconocimiento, por un Ujú. proceso de autoexpansión, por un proceso de autoexploración. ¿Para qué? Y esto también yo lo he observado en muchas empresas. Has nombrado alguna del ámbito financiero, bancario, donde yo también lo abordo. Hay muchos líderes que tienen inseguridades todavía, tienen miedo a que si otra persona crece, poder perder el puesto, la función, el cargo. Y en el contexto en el que vivimos, donde el liderazgo hoy es redárquico me refiero a que tiene que construirse bajo una red de relaciones. Ya no podemos hablar de un liderazgo jerárquico, un liderazgo que colabora, que comparte, que expande, no que retrae, no que guarda, sino que transparenta y conversa. Creo que desde ahí la estrategia y la necesidad o el core business de muchos de los líderes tiene que pasar por
pasarse y atreverse a expandir su proceso de autoconocimiento para a partir de ahí poder desplegar competencias y habilidades que ayuden, acompañen a otros a poder expandirse y liderar. Nombraste una palabra muy interesante que no sé si nos va a dar tiempo para profundizar, pero vos dijiste jefe, ¿no? Y es un término que también está en proceso de transición. Em, las generaciones o las actuales generaciones que venimos de un modelo más tradicional, más vertical y quizás más burocrático, ese término nos termina siendo conocido o familiar. Sin embargo, hoy hay empresas que ya directamente y literalmente el concepto de jefe lo están quitando de la lingüística, de la narrativa de la empresa, por lo que te decía al principio, porque está más enfocado en el control, más enfocado en la operatividad, más enfocado en el resultado, en el objetivo y la rentabilidad de utilidades, y hoy se empieza a trabajar y a hablar mucho más de un rol más de liderazgo, que en definitiva tiene un rasgo de jefe. Entonces, sí están reemplazando jefe con líder, por ejemplo. Jefe con líder. De hecho, hay algunas organizaciones que el jefe, en español es JF, en inglés, en español lo están reemplazando por G, con la G que es gerente de felicidad. Es un juego de palabras que en lugar de la J lo trabajan con la G o de gestor y se está trabajando en desarrollar ese rol y esa función más desde un lugar de liderazgo. Pero un liderazgo también facilitador, un liderazgo más de acompañamiento, un liderazgo más de coach o de mentor, más que de ejecutor o de control, ¿no? Y has visto que a veces es diferente en las ventas la manera en que alguien puede conseguir un ascenso, ser como un líder, porque generalmente el vendedor número uno dentro de una empresa siempre está logrando cuota, tal vez superando cuota. Después de un año, alguien va a decir, ok, esta persona puede ser el gerente de esta área. Pero solamente porque es un vendedor que sabe cómo vender, no significa que esta persona sabe cómo liderar. Ujú. Sí, sí, esto sucede. Y esto no solamente sucede en las ventas, sobre todo en actividades que tienen que ver mucho con lo técnico y por una cuestión cronológica o de resultados, lo próximo que sigue es un ascenso, ¿no? Hay un ascenso donde quizás esas habilidades técnicas o competencias técnicas no sirven para lo relacional. Yo también trabajo mucho con la industria de la tecnología y lo veo también en ámbitos donde técnicos son muy buenos detrás de un teclado, pero no lo son tanto después liderando equipos o coordinando acciones. Em, Creo que también ahí las organizaciones están migrando o están abordando un tema más que solamente la cultura resultadista, ¿no? Es decir, bueno, esto que traías a la conversación es, si el vendedor es bueno, es muy evidente y en muy poco tiempo que pueda lograr un ascenso. Hoy están mirando más que qué necesita para poder acompañar ese ascenso, que no solamente tiene que ver con competencias y resultados, sino sobre todo con valores y principios. Y esta es otra parte de la conversación donde acá involucramos términos como la cultura organizacional que tiene que ser Valores y principios de la empresa, estás hablando, o ¿Cómo, de la perdón? persona. Valores y principios de la empresa o de la persona. De los dos. Y eso es una muy buena pregunta, porque ¿cómo potenciamos los valores y principios individuales para poder plasmarlo en una estrategia colectiva? Esto tiene que ver con la empresa. Quizás si hablamos de un vendedor más freelance o un emprendedor o una persona que realiza una actividad no dentro de la organización, también tiene que ver y está involucrado esto. Pero desde el punto de vista que vos traías desde el ascenso, tiene que ver con esta construcción y con esta simetría en cuanto a principios y valores, porque esto sucede en todas las compañías y va a seguir sucediendo. Los resultados que brindó una persona no quiere decir que cuando asciende o sube a ciertos espacios pueda revelar un carácter que quizás antes no se evidenciaba. ¿Cómo la organización tiene que definir una estrategia de ascenso o de premio a Sí. la hora de poder ascender? Porque no solamente tiene que estar enfocado en una cultura resultadista, sino tiene que haber un trabajo previo en lo que subyace, preparando el futuro liderazgo desde los valores y principios alineados a la cultura organizacional. Porque esta persona, ¿no? Este ejemplo que traías del vendedor que por tener buenos resultados tiene casi o inmediatamente un ascenso garantizado, en definitiva, en el corto plazo va a dejar de ser visto como el mejor o el buen vendedor para pasar a ser como una posición de líder. Veremos qué tan buen líder es si antes era buen vendedor. Entonces, acá hay una
una conversación donde las empresas están trabajando mucho foco en la cultura, en el liderazgo, para también a la hora de promocionar o ascender o llevar a las personas al siguiente nivel, poder acompañarlos de este tipo de miradas y competencias, ¿no? ¿Y qué están haciendo las empresas hoy en día para incentivar como los equipos comerciales? Digamos que escuchando en este momento hay alguien que ya tiene una responsabilidad para gestionar un equipo comercial. Esta persona era un muy buen vendedor, pues es un buen vendedor, pero no ha tenido mucha experiencia liderando un equipo. Ha tenido un enfoque en cumplir metas o que toda la parte financiera. Ujú. Sabe que sus vendedores obviamente quieren ganar comisiones, pero no es 100% un enfoque en comisiones y lograr cuota, etcétera. ¿Cuáles son Claro. los otros incentivos que esas personas pueden empezar a entregar a su fuerza comercial para lograr mejores resultados, que no tienen nada que ver con comisiones, por ejemplo? Tal cual. Sí, hoy en las organizaciones lo que se está trabajando y lo que se está llevando es lo que se llama el salario emocional, más que el salario económico, ¿no? Y este elemento del salario emocional tiene que ver con qué hay más allá de las metas o objetivos que se logren desde lo cuantificable, lo numérico, ¿no? Podríamos decir, bueno, un vendedor tiene una métrica y una expectativa y una perspectiva de cuando llegue a cierto número de comisión, de ganancia y demás, tiene casi asegurado, ¿no? O un tipo de remuneración. Sí. Pero, ¿qué es lo que sucede? Y esto nos pasa, Cris, como seres humanos, cuando llegamos a un punto en donde ¿qué más hay? ¿No? Y entre comillas, lo veo en muchos líderes que acompaño, este vacío, ¿no? Decir, bueno, ya llegué a donde quería llegar y ahora, y no me siento como creí que me iba a sentir. Realmente pensé que esto iba a ser otra cosa, pero creo que falta algo más. Y acá las empresas lo que están haciendo es abordar esta cuestión más holística o integradora o humana, que se conecte y se une también a la parte cuantitativa. ¿A qué voy con esto? Se empieza a trabajar mucho más el propósito, mucho más el sentido, mucho más la inspiración, mucho más entrar más en el para qué que solamente en el cómo y el cuándo, ¿no? Solamente la cuestión resultadista. Acá es donde te integraba esto que se llama el salario emocional. ¿Estás hablando de propósito de cada vendedor o el propósito de la empresa? De los dos, Los dos, siempre nuevamente. los dos. De Pero los es dos. complicado como tener una Sí, conversación con un vendedor que tiene, no sé, 26 años y decir, "Mira, ¿cuál es claro. tu propósito?" Porque va a decir, oh, yo quiero un Ferrari. Pero Bueno, esas personas no saben cuál es su propósito. Ayer yo estaba hablando con un chico que tenía 26 años y eh, yo le pregunté, ¿cuál es tu Ikigai? Yo sabía que no tenía una respuesta. Es como, me estaba mirando como, ¿qué es un Ikigai? Entonces le expliqué y es como, no sé, quiero tener un bar algún día. Y yo, pues es un comienzo, ahí tienes como un sueño. claro. Pero sí, entonces, ¿cómo podemos ayudar a ellos a identificar ese propósito? Qué buena pregunta. Y esto está genial porque cuando me preguntas si es del individuo o de la empresa, y siempre es de los dos, porque también hay hoy la gran necesidad de las organizaciones de, no me gusta usar la palabra, pero para que la entienda la audiencia, es retener el talento, ¿no? ¿Cómo hacemos para que los mejores vendedores sigan estando con nosotros, aunque hayan llegado a su Everest comercial? ¿No? Va a decir, bueno, ya Ajá. llegué a mi objetivo numérico, ¿qué más hay? Y esta es la pregunta, ¿no? Donde todos entramos, y como organización también, qué propuesta de valor tenemos para hacerles cuando ya sabemos que numéricamente, por más que podamos brindársela, no va a generar esa retención de ese talento de ese vendedor para que siga estando con nosotros y no se vaya con la competencia. Entonces, acá es donde las organizaciones ya están empezando a traer esto, ¿no? Esto que traías, uno de las metodologías, entre otras, es el Ikigai, es empezar a trabajar en este propósito. Porque un vendedor te puede llegar a decir, después de 26 años, lo que quiero es comprarme es una casa más grande, o un vehículo más rápido, o no sé, o un velero para irme de viaje. Esos son elementos para un fin, porque quizás el auto es para sentir libertad, para sentir confort, para sentir placer. Quizás la casa más grande es para sentir la necesidad de tener un espacio más amplio y sentir cierto grado de satisfacción. La Ujú. cuestión emocional, acá es donde las organizaciones están trabajando en eso. ¿Para qué?
para que el propósito individual también tenga una conexión con el propósito organizacional. Si no, ¿para qué tendría que seguir estando en esa empresa? Si no, el ciclo de vida es casi perceptible. En las organizaciones, ¿cuánto tiempo puede llegar a estar un vendedor primero hasta llegar a su primer hito comercial, para después llegar al segundo o al tercero? Y si nos vamos en el tiempo, digamos, bueno, ¿cuál sería nuevamente traigo este término, tu Everest, y ser gerente comercial de venta? Y después, ¿qué más hay? ¿Qué más me puede ofrecer esta compañía? ¿Qué más le puedo ofrecer yo a esta compañía? Y ahí es donde entramos en esa conversación, saliendo de lo racional y de lo cuantificable para entrar a lo cualificable. Acá puedo tener una calidad de vida distinta. Acá puedo, por ejemplo, saber de que si sigo haciendo lo que hago, puedo cambiar el mundo. Puedo dejarle un mundo mejor a mis hijos. Puedo dejar un mundo mejor a una generación. Puedo, inclusive esto, Cris, puedo empezar a transformar lo que quizás el término de venta está mal visto, porque durante muchos años el vendedor era una persona más invasiva que una persona más que escuchaba. Es una persona más que quería insertarnos algo, más que ayudarnos a encontrar algo. Acá es Sí. donde las compañías están trabajando en ese sentido para poder conectar estos dos propósitos. Y esto que vos trajiste es importante, porque si la persona que está con nosotros como compañía no entiende cuál es su propósito, ¿cómo nosotros como organización vamos a ver si esa persona inclusive puede ser parte de nuestra cultura si su propósito todavía no está evidente? Sí. Otro ejemplo es lo que está haciendo Mark Benioff. Él es el CEO de Salesforce, el CRM más grande del mundo. Y él está donando una porción de las ganancias, okay, de la Ujú, empresa a los homeless en Estados ujú, Unidos. Entonces, cualquier vendedor que está alineado con ese tipo de propósito y que quiere ayudar a los homeless, ujú. pues cada venta en Salesforce sabe que está pues ayudando a esta causa, okay, este propósito. Me gusta este tema del salario emocional. Yo creo que nunca hemos hablado de esto dentro del podcast. Ujú. Dame algunos ejemplos de el mejor uso del salario emocional dentro de una empresa. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo trabajaba en Australia para una Ujú. empresa de construcción. Se Sí. llama Parsons Brinkhoff. Yo estaba con ellos por 3 años. Yo era un bid manager. Yo estaba Ujú, manejando todas sus licitaciones para construir proyectos grandes en Australia y en Asia. ujú. Um, y no había un camino. Es que yo estaba ganando bien, ok, me gustó mucho mi trabajo, mis colegas, todos muy chéveres, el trabajo me dio flexibilidad en la vida, pero no había un camino a un cargo ejecutivo. Pues el Sí, siguiente puesto era el puesto de mi jefe. Y yo claro, sabía que claro, yo no iba a quitar a ella de su puesto. claro. Entonces, al final me renuncié y me mudé a América Latina para terminar mi MBA y ahora estoy aquí en Panamá. Um, entonces, esto es un ejemplo que obviamente mostrar que hay un camino, un progreso potencial dentro de una empresa. Eso es súper importante y para Sí. mí puede ser más importante que el salario que estoy ganando. Um, pero estoy buscando como los elementos del salario emocional que son más importantes que la plata, es decir, el dinero. Exacto, que el dinero. Excelente tema, porque créeme que acá es donde empieza, es como, si la conversación en el siguiente nivel a solamente cuánto voy a ganar, sino qué estilo de vida voy a tener a través de esta compañía. Obviamente que la parte económica es importante, si eso tampoco lo quiero minimizar, pero cuánto dinero más podría hacerme feliz estando yo en esta compañía. Y acá es donde entramos en esa conversación. Yo lo abordo desde las estrategias de bienestar y felicidad organizacional, desde un modelo de las 3P, ¿no? Las 3P de las personas, las 3P, que la primera es placer, pasión y Ujú. propósito. Ok. Entonces es preguntarle, ¿qué es lo que qué es lo que te genera placer en esta compañía? Y Cris, el placer siempre está asociado a lo inmediato y a la dopamina, eso que nos genera, ¿no? Lo quiero hacer y me siento bien. Y esto muchas veces lo podemos asociar en las empresas a lo que tiene que ver con las comisiones.
Bueno, hagamos esto que en el mediano plazo voy a ganar el bono o voy a generar la comisión. Después seguimos Ujú. con la segunda opción, que es la pasión. ¿Qué pasa cuando ya no siento placer en lo que hago, pero sé que lo tengo que hacer? Y esto es mucho más que la motivación, tiene que ver más con la inspiración. Es decir, no siento de hacerlo, pero sé que lo quiero hacer. Hay algo que me apasiona, que me moviliza y que me mueve, y ahí está conectado más con la emoción de qué es lo que voy a lograr y cómo me voy a sentir una vez que haga lo que tenga que hacer. Hay muchas cosas en nuestra vida, Cris, que no las hacemos porque tenemos ganas, pero sí porque nos apasionan. De hecho, si me permitís dar este ejemplo, este espacio de podcast, a mí me apasiona poder contribuir con esto. Seguramente del lado del placer, y ya vamos al lado remunerativo económico, no hay una evidencia de eso, pero Hay tiene hay gente que me pregunta, Chris, tu fuente de ingresos principal viene por el podcast, ¿cierto? Y yo gano nada. No tengo anuncios bueno, dentro del podcast, nada. Pues yo hago esto por pasión. Es pasión. ahí está. Ese es el punto. Vos haces esto por pasión, porque seguramente ya la parte de placer la pudiste resolver y la pudiste experimentar desde otro punto de vista. Entonces acá es otro tipo de acción que tiene una superficie mucho más amplia a la hora de poder hacerlo, y es invertir este tiempo y aplicar tres recursos que para mí son importantes, ¿no? Tiempo, talento y energía. Muchas personas están en un trabajo regalando o dando de su tiempo, pero desperdiciando su talento y después terminan sin energía. Es decir, hacen algo que no les apasiona. Y esto nos habrá pasado a muchos de nosotros, ¿no? Estar en un lugar donde los minutos parecían horas o los segundos parecían días, ¿no? El día se estiraba tanto que nos terminaba más. Sin embargo, cuando hacemos algo que nos apasiona, nos damos cuenta y pasaron quizás muchos más minutos y nos Sí. pareció mucho pequeño, ¿no? Esto es lo que llamamos estar en modo flow, ¿no? Fluir con esa actividad que estamos haciendo, sabiendo de que tiempo, talento y energía lo estamos poniendo a disposición de algo que nos apasiona. Y el tercer punto es Una pregunta ahí. ¿Quiénes son Sí, las vamos. empresas evidentes hoy en día que tienen empleados que están trabajando por la pasión, por ejemplo? Por ejemplo, Google, Netflix, Zappos. Todo el mundo ahí está pues dirigido por pasión. Está como empujado De, por pasión. de hecho, sus culturas organizacionales no tienen funciones, tienen roles. No es una anarquía, sino que es un contexto relacional donde todos Ujú. saben a qué contribuyen y para qué quieren estar ahí. Y ahí lo conecto con esto, la pasión alineada con un propósito. Tomo, por ejemplo, si me permitís el ejemplo de tu podcast, ¿no? Decía, yo hago esto por pasión, porque te moviliza, porque te mueve, porque hay algo dentro tuyo que vos bien sabés que es lo quiero seguir haciendo. Y conectando con el propósito, porque esto puede ser el mensaje que cambie la vida de muchas personas, inclusive, Cris, cuando ya no estés en este plano de la Tierra, pero estos podcasts se sigan escuchando, sigan teniendo un eco más allá de tu vida. Hay un legado con el Hay un legado. podcast. Sí, ese es Exactamente. lo lindo de, pues yo escribí este libro, ¿ok? Y Ujú. ya es muy popular en Amazon, entonces este libro va a estar aquí para siempre. Sí. Exactamente. Exactamente. Tiene que ver con eso, ¿no? Con el propósito es pensar de ir hacia unos cuantos años más adelante y decir, ¿cómo me van a recordar las personas? ¿Qué van a escuchar? ¿Qué videos van a ver? ¿Qué libros van a ver? ¿A través de qué lecturas? ¿A través de qué audios? ¿A través de qué videos? Y hoy, gracias a la tecnología, podemos dejar evidencias de quiénes fuimos y de quiénes somos y de quiénes queremos ser. Eso tiene que ver con ese propósito. Fíjate que cuando nos alineamos a ese propósito, y vos decías, bueno, este libro, La venta disruptiva, seguramente al escribirlo te genera placer, porque es algo que en lo que estás disfrutando, te genera Ujú. pasión, porque tiene que ver con algo mucho más grande que inclusive el espacio de tu vida, y que es algo que va a seguir resonando en el tiempo y va a seguir teniendo eco más allá de este espacio, este plano que estamos haciendo. Es la gran virtud que tenemos como seres comparado con otros seres vivos de la Tierra, en que podemos elegir cómo queremos ser recordados. Lo que pasa, Cris, que más del 90% de la humanidad no se hace esa pregunta. Solamente vive en piloto automático sin desmerecer, solamente yendo a la primera parte, ¿cuánto dinero voy a ganar? Y una vez que llegamos a ese elemento, dinero voy a ganar, salario cuantitativo, nos empezamos a preguntar, sin parar al nombre, ¿y cuál es el salario emocional de esto? Ya llegué hasta acá, no me siento tan lleno, no me siento tan pleno. Me di cuenta que el dinero en definitiva no era todo lo que necesitaba. Y ahí empezamos a entrar en esta conversación que tiene que ver con la pasión y con el propósito. Hoy ya no se trata de elegir
qué voy a hacer para ganar dinero, sino es cuánto voy a contribuir y como Sí, consecuencia voy a ser retribuido por eso. sí, yo estaba teniendo esta conversación con mi esposa hace, no sé, 2 días, am, porque yo mencioné que la mamá de mi ex novia, Ujú, ella trabajaba en Colombia por una empresa por 24 años, entonces dedicando ujú, casi toda su vida laboral a una empresa, en sí. un rol administrativo, y un año después la empresa quebró, entonces ya no existe. Entonces yo estaba pensando, wow, es como ella dedicó 24 años, Ujú. y no hay legado, no hay nada detrás. Obviamente ella tiene su propio legado dentro de sus hijas, pero a nivel como profesional no hay nada más. Y eso está pasando todo el tiempo. Esto está pasando en todo el tiempo, Chris, y a todas las generaciones. Esto era una conversación antes que la tenía solamente una generación, me estoy yendo hace 20 años atrás, donde eran las personas que entraban a la vida adulta y tenían contacto en la vida laboral. Hoy podemos tener más o menos un CEO o un vendedor de 16, 17, 18 años. Después hablaremos de su experiencia, pero hoy emprender es mucho más accesible que antes. Entonces ya la conversación no significa es en qué empresa voy a trabajar, sino qué estilo de vida quiero construir, qué Sí, propósito quiero hacer, qué pasión voy a mover y qué placer voy a sentir para a partir de ahí sí insertar en qué empresa quiero vivir esto. Por eso hay mucha rotación de talento y de personas en muchas empresas. No, no solamente hablamos no, de economía. especialmente en las ventas. Las ventas tienen una más alta rotación de personal de otros departamentos. Tal cual. Bueno, yo estoy Sí, asesorando a una empresa muy grande, multinacional de inmobiliaria, donde sus agentes son emprendedores, básicamente, y el nivel de rotación es muy alto. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que podemos proponerles para que ellos sigan queriendo estar con nosotros? Y acá sí, salimos de esa conversación solamente tradicional, cuantitativa, para empezar a generar un liderazgo que se relaciona, fíjate cómo todo se conecta con una relación. Yo quiero conocerte, Cris, porque como vendedor es importante que yo como empleador o como o cultura organizacional te conozca para poder ver también qué oferta de valor. Fíjate cómo la venta también se traduce en otra venta interna, sí, a que nos exacto. acompañes a nosotros. Eso está súper lineal con lo que dice mi amiga Kareem Raymond. Ella ha estado dentro de los podcasts un par Mm, de veces. Y ella dice que um, el liderazgo es la nueva marca personal. ¿Ok? Tenemos que liderar a nuestros clientes para tomar las mejores decisiones. Somos los expertos dando recomendaciones a ellos. Entonces, ¿qué estás haciendo con tus clientes para mostrar que los equipos de ventas de ellos también tienen una responsabilidad para liderar a sus clientes? ¿Ok? tal cual. Entonces, y obviamente entender mejor la necesidad y con este enfoque pueden vender más. Vende más porque la venta termina siendo una consecuencia, termina siendo una evidencia de cómo estoy siendo yo dentro de esa compañía o como vendedor, cómo me estoy transformando y aportando valor desde el lugar estando dentro de la compañía. Yo creo que el liderazgo tradicionalmente estaba más enfocado en tener personas a cargo. Hoy hablamos de autoliderazgo, porque la persona que no se conoce, en definitiva, no puede vender. Y no hablo solamente de una venta de un producto o un servicio, sino como transmisión de una marca personal. De hecho, esta conexión que hemos brindado es porque en algún momento yo conscientemente hice o diseñé una estrategia para que vos veas en mí algo para poder ser parte de esto. Y esto tiene que ver con esto, cómo nos autolideramos para que en definitiva, ¿qué es lo que transmitimos? Porque la transmisión, en definitiva, en un mundo tan a veces tan artificial y tan yendo a la imagen, no a lo superficial, empezamos a entender de que lo superficial tiene un tiempo de vida, pero la identidad de lo que somos y lo que podemos hacer tiene mucha mayor trascendencia. Obviamente que eso lleva mucho más tiempo, porque la construcción de un liderazgo no es de un día para el otro, pero el proceso hay que implementarlo ¿para qué? Para poder sostenerme en el tiempo y en definitiva no ser uno más del montón. Por eso digo que el liderazgo tiene mucho de propósito y el propósito tiene mucho de liderazgo, porque en definitiva Ujú. termina siendo individual, termina siendo subjetivo, termina siendo
haciéndome el ser y el individuo, que no existe otro como yo en el mundo, u otro como vos en el mundo, que en definitiva nos va a poder hacer de la mejor manera para utilizar la venta como un medio para acercar algo que a otra persona le va a cambiar su vida o le va a transformar su vida, ¿no? Sí, es cierto, porque si tenemos un propósito definido en la mente, podemos empezar a desarrollar contenido hacia este propósito que va a agregar valor a nuestra audiencia, que vamos a empezar a establecer nosotros más como un experto, alguien diferente, alguien que tiene opiniones. Y este solamente hace la vida más fácil al momento de tener una conversación con alguien, ¿sí? Ese es el punto. La hace más fácil, la hace más específica, la hace más nutritiva y la hace más apasionante, no usando esta palabra, porque a partir de ahí podemos decir que hay miles y millones de podcasts en el mundo, pero solamente uno tiene ciertas características y eso tiene que ver con esto, con el ADN personal propio, que es un trabajo más que hacia lo largo, es hacia lo profundo, de autoconocimiento y de exploración, para partir de ahí, como vos decías, ¿qué elementos necesito adicionar para poder llegar a más personas? Que en definitiva es una venta, pero desde un lugar distinto, de un lugar diferente, ¿no? Y las personas escuchando, pensando, ok, pues tengo que arrancar definitivamente. Tienes, no sé, un recurso, un libro que puedes recomendar a nosotros para mejorar nuestro autoconocimiento y definir el propósito. Pues, por ejemplo, yo diría, empieza con el porqué de Simon Sinek. Claro, Para mí claro. ese es buenísimo. Sí, eso es uno de los, digamos, libros de cabecera para poder empezar a trabajar y entender lo que Simon llama el círculo dorado, ¿no? El cómo, el por qué y el cuándo, Sí. para poder expandirlo. Yendo a un contexto quizás más profundo, desde el lado, podemos llamarle emocional y espiritual, sí, hay otros libros también que tienen que ver, por ejemplo, El hombre en busca del sentido, de Víctor Frank, que si Ujú. bien está relacionado a lo estratégico, está muy relacionado a lo que nos hace y ser Sí. personas, ¿no? Es decir, qué es lo que pueden quitarnos, pero qué es lo que no podrán tocarnos, en definitiva, que nos hace tener esta identidad única. Creo que por ahí también es importante. Y lo segundo, también recomendar, además de libros, bueno, tener un acompañamiento, ¿no? Llamémoslo un coach, un mentor o una persona que nos esté haciendo estas preguntas abiertas y desafiantes a la hora de poder preguntarnos y responder, que hice una pregunta tan simple pero tan profunda como esta, ¿no? ¿Quién soy? Sí, muchas personas, eh, una persona piensa que es una pregunta sencilla, pero ¿Eh? luego, Yo, espera, por sí, ejemplo, cuando hago entrenamientos o conferencias y a profesionales y a nivel C-level les pregunto, ¿quién sos? Bueno, yo soy el presidente de tal empresa, yo soy... No, no, eso es lo que sí, hace. sí, Eso es donde hoy estás. Pero cuando ya no estés ahí, o como vos decías, cuando ya esa empresa no exista, ¿quién sos? Esta es sí, la pregunta trascendente. hay muchas preguntas. Así. Por ejemplo, yo comencé un entrenamiento la semana pasada en Cartagena Ujú, con una pregunta, ¿qué vendes? ujú. Y todo el mundo, pues obviamente sabiendo lo que venden, pero nadie quería contestar y luego obviamente el truco era, mira, no es el producto, es el cambio que estás Beneficio, la brindando a este transformación, cliente, claro, exacto, transformación es lo que estás vendiendo, exacto. tal cual, tal Genial, cual. genial, Diego. Entonces, tengo una pregunta más para Dale. ti, ¿ok? Pero antes, pues cuéntanos un poquito de cómo podemos seguirte pues aprender más de todo ese contenido que estás compartiendo Sí, sobre claro. liderazgo. Bueno, pueden encontrarme en www.diegoledesma.com, ahí en mi página web, mi blog también, y los links a mis redes sociales. Bueno, me conoces muy activo en LinkedIn, es mi red social de preferencia. También estoy en Instagram, en Twitter, y próximamente también lanzando o relanzando el canal de YouTube para seguir aportando también valor. Ahí pueden encontrarme. Me encanta conversar, me encanta abrir conversación, me encanta expandir vínculos y relaciones, así que ahí pueden encontrarme y responder y conversar. Genial, genial. YouTube es muy importante, amigo, para seguir generando contenido, porque el contenido en YouTube queda ahí para siempre. Entonces, y está relacionado con Google, entonces tú puedes tener un video y la gente busca un tema y de repente aparece tu video.
Está muy Bueno. chévere, sí. Listo, entonces, pues Diego, hemos hablado mucho de liderazgo, de cómo aprovecharlo para vender más. Ahora quiero otro tip que no está relacionado con A ver, las ventas, ¿ok? vamos. Danos un consejo en cómo podemos usar el liderazgo para mejorar nuestra vida. Me pregunta, da para otro podcast esa pregunta, pero vamos a tratar de responderla en pocos segundos. ¿Cómo podemos aprovechar el liderazgo O para tal vez algo que tú estás haciendo, no sé, con amigos, con la familia, un tip, sí, pero sí, no tenemos mucho tiempo. Bien. Uno de los puntos importantes es utilizar el liderazgo para conocer a los demás. Creo que el mayor beneficio que nos aporta el liderazgo es darnos la oportunidad de poder conocer también al otro y de conocernos, Chris, a través del otro. Porque Pero a mí ¿cómo? Dame un ejemplo, como en la vida real. generando conversaciones con preguntas. Por ejemplo, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo está tu alma? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te pone triste? ¿Qué te incomoda? ¿Qué te frustra? ¿Qué cambiarías de este mundo? ¿Qué sacarías de tu vida? ¿Qué agregarías a tu vida? Son 6 o 7 preguntas donde cada una tiene su matiz. Y a partir de ahí generar conversación. Yo creo que lo importante no es solamente como líder que yo te puedo dar, sino que qué te puedo ayudar a que vos descubras de vos mismo. Me encanta, porque no tenemos, pues, el número de esas conversaciones que deberíamos tener. Ah, pues yo tal vez tengo esas conversaciones con mi esposa, pero con otros amigos no hablamos así. A veces es como, pues, ¿de qué estás hablando? Pero incluso en Australia hay un día dedicado a esto. Se llama Are You Okay Day. ¿Ah? Entonces, es Mira. un día donde deberías empezar a preguntar a todos tus amigos, ¿estás bien? ¿Cómo vas? Sí. Qué tal la vida en este momento? Cuéntame. Es que, Cris, coincido con vos y digo esto, ¿no? Ya para terminar, y a veces perdemos tanto tiempo en conversaciones superficiales que nos perdemos la riqueza de una buena conversación. Inclusive con nosotros mismos, ¿eh? En la primera conversación es con nosotros mismos. Y qué profundas podrían ser nuestras amistades, nuestros vínculos y relaciones si los podríamos nutrir con esto, ¿no? Yo la semana pasada justamente le enviaba una pregunta a una colega, ¿no? Coach, que ya Sí. tiene trabajo propio. Le digo, ¿cómo está tu alma? Y me respondió diciendo, me dejaste pensando con esa pregunta, porque si yo le había preguntado cómo estás, binariamente es bien o mal, o la pregunta es ya está muy Pues, establecida. incluso si alguien no está bien, generalmente la respuesta es "Oh, bien", porque no quieren decir. Exacto, y hasta inclusive esa pregunta puede dar la posibilidad de una venta, que no es solamente ofrecer un producto o un servicio, sino generar un valor y, como decías vos, una transformación. Porque si Sí, yo puedo escuchar en cómo te sentís, ahí puedo saber cómo puedo ayudarte. sí, 100% de acuerdo. Pues Diego, amigo, muchas Muy bien, gracias por estar aquí placer con enorme, nosotros en el Vende Diferente Podcast. placer enorme. Y gracias a todo el mundo de nuevo por estar aquí. Si esta fue su primera vez, hay un montón de episodios pasados con muy buen contenido. Y finalmente les invito a ser parte del club del 1% en másventasb2b.com/club, donde pueden inscribirse totalmente gratis y recibir tácticas, herramientas y estrategias disruptivas de las ventas B2B. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Y recuerda, es tiempo para vender diferente.